Bueno, ahora vamos a hablar de la patología herniaria, ¿ya? Bueno, es el temario, descripción anatómica, los triángulos, naijos, tratamiento, técnicas y pepas de hernias. Vamos a ver. Vamos a empezar por el famoso cuadrilátero miopectíneo de Fruchat, ¿ya? El cuadrilátero miopectíneo de Fruchat es importante porque, ojo, todas las hernias salen por el cuadrilátero miopectíneo de Fruchat. Absolutamente todas las hernias ilioinguinales, ¿ya? Todas las hernias ilioinguinales. Ilioinguinales. Ya vamos a cambiar este colorcito. Me gusta mucho. ¿Correcto? Además, acá tenemos una visión anterior del triángulo, perdón, de cuadrilátero miopectíneo de Fruchat, y acá tenemos una visión posterior, ¿ya? Ahora vamos a delimitar sus bordes, sus límites, ojo, ¿ya? Entonces, en el borde medial tenemos como límite a quién? Al músculo recto del abdomen, ¿ya? Este es el músculo recto del abdomen, ojo, el six-pack, ojo, músculo recto del abdomen, ¿ya? ¿Correcto? En el borde superior tenemos al tendón conjunto. Este es el tendón conjunto, formado por el oblicuo menor y el transverso del abdomen. ¿Ya? En el borde lateral tenemos al músculo psoas ilíaco, ¿ya? Al músculo psoas ilíaco que viene desde atrás. ¿Ya? Y en el borde inferior tenemos al ligamento iliopectíneo. Iliopectíneo, ojo, ¿ya? Iliopectíneo. Entonces, esto genera como vamos a ver, lo vamos a dibujar ahorita, como vamos a ver, genera un cuadrilátero, ¿ya? Este cuadrilátero está dividido en dos asimismo por un ligamento, que es el ligamento ilioinguinal iliopubiano de Thomson, ¿ya? ¿Verdad? O inguinal. Ojo, las hernias que salen por encima del ligamento ilioinguinal iliopubiano de Thomson, ¿ya? Son conocidas como ¿qué? Como hernias inguinales. Estas son las hernias inguinales. Y las hernias que salen por debajo del ligamento iliopubiano, perdón, sí, iliopubiano inguinal o de Thomson, ¿ya? Son las hernias crurales. Ojo, ¿ya? Esta es una visión posterior del cuadrilátero miopectíneo de Fruchat. Acá también lo vamos a tener, ¿ven? Como si estuviésemos viendo desde dentro del abdomen. Ya también es separado en dos, en la visión posterior es lo mismo, ya acá estarían las hernias inguinales y acá estarían las hernias crurales, ojo, ¿ya? Las técnicas, y en este caso el tendón conjunto, las técnicas quirúrgicas van a unir ¿qué? ¿Qué unen? Las que tienen tensión, unen este tendón conjunto con el ligamento inguinal, así, por ejemplo, esa es la técnica de Bassini, vamos a dibujarlo por delante, porque por delante es esa técnica, no por atrás, ojo, ¿ya? ¿Ya? La técnica de Bassini va a unir este tendón conjunto con el ligamento inguinal. Ligamento inguinal, esa es la técnica de Bassini. ¿Ya? Y la técnica de McVeigh, que es para hernias crurales, va a unir este tendón conjunto, ¿qué? Con el ligamento iliopectíneo de Cooper. ¿Ya? Es por eso que la técnica de Bassini es útil para hernias inguinales. Y la técnica de McVeigh es útil para hernias inguinales y crurales porque tapa ambos orificios por donde tienden a salir las hernias, ¿ya? Vamos a avanzar un poquito. Acá tenemos el conducto inguinal, ¿ya? El conducto inguinal, ya derecho, tiene bordes, ya tiene límites, ¿correcto? Entonces, algunas veces han preguntado acerca de las paredes del canal inguinal. Ya acá tenemos las paredes del canal inguinal. Las paredes, este es el canal inguinal que lo ven pintadito. Ojo, las paredes del canal inguinal tienen una pared anterior, ¿ya? Una pared anterior, dada por quién? Por la aponeurosis del músculo oblicuo externo o oblicuo mayor, es lo mismo, ¿ya? El techo, este es el oblicuo externo, ¿ya? El techo es este. El techo es dado por el tendón conjunto. El tendón conjunto está formado por el músculo oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen, ojo, ¿ya? Luego tenemos la pared posterior, es esta que ven acá, ¿ya? La pared posterior está formada ¿por quién? Por la fascia transversalis, ¿ya? La fascia transversalis y el peritoneo parietal. El peritoneo parietal, ojo. En el suelo tenemos aquí, en el suelo tenemos acá el ligamento ilioinguinal, ¿ya? O el ligamento inguinal, ojo. Asimismo, el canal inguinal, ¿ya? El canal inguinal tiene dos orificios, ¿ya? Así como tiene sus paredes, tiene sus orificios. Un orificio superficial y un orificio profundo, ojo, ¿ya? Entonces, el orificio profundo
está formado, ¿por qué? Perdón, el orificio profundo se encuentra lateral a los vasos epigástricos, ¿ven? Estos son los vasos epigástricos inferiores. Se encuentran lateral a los vasos epigástricos inferiores. O sea, estamos hablando básicamente de una hernia inguinal indirecta, ¿ya? Indirecta, ¿ya? Las hernias inguinales indirectas salen por el anillo inguinal profundo. Acá tenemos, es una debilidad a este nivel, ojo, ¿ya? Utilizan el anillo inguinal profundo para salir del abdomen, ¿ya? Hacia afuera. Y utilizan el anillo inguinal superficial que vemos acá, ¿ya? El anillo inguinal superficial para salir ¿hacia dónde? Hacia el escroto. Es por eso que las hernias inguinales pueden ser hernias inguino-escrotales, ¿ya? Hernias inguino-escrotales, ojo. Bueno. Vamos a avanzar un poquito. Vamos a hacer para... Bueno, vamos a hacer mejor. Acá tenemos el contenido del canal del conducto inguinal, ya, o del canal inguinal. El contenido del canal inguinal en los varones va a ser muchos más componentes en relación a las mujeres, ¿ya? En los varones vamos a tener, en primer lugar, el conducto deferente. Es por eso que te operan de una hernia inguinal, podrían cortarte el conducto deferente. Y si te operan las dos, te podrían cortar los conductos deferentes, los dos conductos deferentes, y te quedarías, obviamente, estéril, ¿ya? Además tenemos la arteria deferencial, la arteria espermática, el plexo pampiniforme, ligamento de Cloquet, la arteria funicular, ¿verdad? Tenemos componentes arteriales, componentes venosos, ¿ya? Ramas genitales de los nervios abdómeno genital mayor y menor, ¿ya? Y el nervio genitocrural, ¿ya? Ojo. Bueno, debemos saber que el nervio ilioinguinal o abdómeno genital menor es el que generalmente se va a lesionar cuando nosotros operamos una cirugía de hernia inguinal, ¿ya? El abdómeno genital menor. ¿Ya? Ojo. Este nervio abdómeno genital mayor no tanto, ¿ya? Hay que eliminarlo de acá, ojo, ¿ya? Sobre todo está compuesto por el nervio ilioinguinal o abdómeno genital menor y la rama crural del nervio genitocrural, ¿ya? Genitocrural, su rama crural. Ya así vienen las preguntas y eso es lo que debemos aprender, ¿ya? Y también es lo correcto, ¿ya? Abdómeno genital menor y rama crural del nervio genitocrural, ojo, ¿ya? En las mujeres, el contenido es el conducto de Neuk, el ligamento, ¿ya? ¿Correcto? Además tenemos el ligamento de redondo, ¿ya? Y obviamente también podemos tener el nervio, ojo, ¿ya? Esa es la diferencia, esa es la diferencia. Recuerden que el canal inguinal en varones se va a formar, o la hernia inguinal indirecta en varones, ¿ya? Se va a formar por persistencia del conducto peritoneo vaginal, ¿ya? Y en mujeres por persistencia del conducto de Neuk, ojo, ¿ya? Aquí tenemos una visión posterior, como si estuviésemos viendo desde dentro del abdomen, ¿ya? Desde dentro del abdomen. No se nota muy bien, pero vamos a utilizar este cuadrito para definir dos triángulos, básicamente. El triángulo vascular o triángulo de Dunn, ¿ya? O triángulo de la muerte, ¿ya? O triángulo de la muerte. Este triángulo vascular es este que está pintado en rojito, ¿ya? Pintado en rojito. Se llama triángulo vascular o triángulo de la muerte porque en su contenido tiene grandes vasos, como son los vasos femorales. Y cuando uno operando una hernia lesiona estos vasos, ojo, puede ocasionar sangrados que incluso pueden llevar a la muerte del paciente, ¿ya? Los bordes del triángulo vascular o de Dunn tenemos al conducto deferente y a los vasos espermáticos. Esos son los bordes, ¿ya? Además tenemos otro triángulo, que es el triángulo nervioso, triángulo del dolor. El triángulo nervioso, triángulo del dolor, ya está señalado acá en azul, correcto, o en negro como lo vean ahí en su pantalla, ojo, ya contiene nervios en su interior, como el nervio femorocutáneo, como el nervio ilioinguinal y como la rama femoral del nervio genitocrural, ¿ya? Entonces, bueno, lo que deben saber es que cuando uno opera una hernia, y uno coloca algún tipo de material de sutura, sobre todo en las técnicas laparoscópicas, colocan a veces para fijar las mallas, un tipo de grapas así, correcto, que se llaman taques, se puede pegar encima de acá, de esta zona triangular. Y justamente cuando uno utiliza algún tipo de fijadores a este nivel, ya, o al mismo punto de sutura, correcto, como una grapita, puede lesionar los nervios y al paciente lo puedes llevar a un dolor nervioso crónico. Es más,
la consecuencia, la complicación más frecuente, crónica, es el dolor. Ojo, es muy importante por eso, ¿ya? Acá tenemos una diferenciación de hernia inguinal indirecta y de hernia inguinal directa. Recuerden que las hernias, ya las hernias, tienen como parte de su estructura 3 componentes. En primer lugar, tienen un anillo herniario, ¿ya? El anillo es por donde van a salir las hernias, ojo. En segundo lugar, tienen un saco herniario. El saco herniario, ya, el saco herniario está formado básicamente, ¿por qué? Por peritoneo. Acuérdense eso, ¿ya? Por peritoneo parietal, y también por la fascia, ojo, ¿ya? Y luego tenemos un contenido herniario. El contenido herniario obviamente va a ser los órganos, el intestino delgado, qué sé yo, ya el epiplon, qué sé yo, ¿ya? Esas son las 3 estructuras que va a tener toda hernia, ojo, ¿ya? Entonces, ahora vamos a comparar las hernias inguinales directas con las indirectas, ¿ya? Básicamente la definición anatómica, que es lo que más nos importa, porque eso suele ser el motivo de pregunta, está dada en relación con quién, con la arteria epigástrica inferior, ¿ya? Entonces, las hernias inguinales indirectas salen laterales a la arteria epigástrica inferior y la hernia inguinal directa sale medial a la arteria epigástrica inferior, ¿ya? Entonces, en el anillo herniario debemos saber que las hernias inguinales indirectas utilizan como anillo herniario ¿a quién? El anillo inguinal profundo, habíamos dicho, ¿verdad? ¿Correcto? En cambio, las hernias inguinales directas salen ¿por dónde? Por el triángulo de Hesselbach, por ahí salen, ahí está su anillo herniario. Oh. En la patogenia, estas hernias las hernias inguinales van a ser hernias congénitas, ya, congénitas. Cariño. Las hernias inguinales van a ser hernias congénitas, ¿ya? Y las hernias inguinales directas van a ser hernias adquiridas, por eso también se le conocen como hernias del anciano, ya, del anciano. ¿Por qué? ¿Ya? Porque se van a dar generalmente, ¿por qué? Por debilidad de la pared posterior del canal inguinal, ¿ya? De la pared posterior o de la fascia transversalis, así se le conoce, ¿ya? Fascia transversalis. Entonces, hay una debilidad de los tejidos, por eso obviamente les va a aparecer las hernias con la edad, ojo, ¿ya? En cambio, las hernias inguinales indirectas son generalmente congénitas. ¿Por persistencia de quién? Por persistencia del conducto peritoneo vaginal, ¿ya? Por persistencia del conducto peritoneo vaginal. Ojo que las hernias inguinales indirectas son las que generalmente pueden ser también inguino-escrotales, las indirectas, ya que pueden llegar hasta el escroto, ya, eso también es una diferencia. Entonces acá tenemos un dibujito para ubicarnos más o menos. Ya tenemos una hernia directa, ven, acá tenemos los vasos epigástricos, ya los vasos epigástricos, tenemos una hernia directa que sale medial a los vasos epigástricos, y una hernia indirecta que sale lateral a los vasos epigástricos, ya, ojo. Acá tenemos también cómo lo dibujan, ¿ven? Una hernia indirecta lateral a los vasos epigástricos y una hernia directa medial a los vasos epigástricos. Esta es la definición anatómica, ojo, esa es la definición anatómica, la definición correcta. Luego tenemos la clasificación de Nyhus, ¿ya? Dentro de la clasificación de Nyhus, ¿ya? Si bien es cierto, puede parecer difícil, pero no lo es en realidad, ¿ya? Y generalmente siempre preguntan algo de la clasificación de Nyhus. Le gusta preguntar Nyhus a Conarén, ¿ya? Entonces tenemos el Nyhus tipo 1 es una hernia inguinal indirecta, ¿ya? Indirecta, pero con un anillo normal, ¿ya? El anillo interno está normal, no está dilatado. En Nyhus tipo 2 tenemos una hernia inguinal indirecta, ya, pero con un anillo ya dilatado, ¿ya? El anillo ya se encuentra dilatado, ojo. En la tipo 3A, 3B y 3C tenemos, en la 3A es la hernia directa, ya la hernia directa. En la 3B tenemos la hernia indirecta más hernia directa, o sea, una hernia mixta, ojo. O también se le conoce como hernia en pantalón, ya en pantalón. Así lo van a encontrar en las preguntas, ¿ya?
hernia mixta, hernia en pantalón, ¿ya? O también se le puede, también entran dentro de esta clasificación las hernias deslizadas, que vamos a ver ahorita qué son, ¿ya? Las hernias deslizadas, ojo. En la clasificación 3C de Nyquist tenemos a las hernias femorales o hernias crurales. Y en la 4 tenemos las hernias recurrentes, que van desde 4A, B, C y D, ¿ya? 4A es una hernia inguinal indirecta recurrente, 4B es una hernia inguinal directa recurrente, 4C es una hernia femoral recurrente y 4D es una hernia mixta recurrente. Recién han preguntado sobre 4D, ¿ya? Entonces es importante saber la clasificación de Nyquist porque casi siempre viene una pregunta, ¿ya? Casi siempre viene una pregunta, ¿ya? Deben acordarse también que la hernia tipo 3B es una hernia grande, ¿ya? Por su definición, esto es una hernia grande, voluminosa, que distorsiona la anatomía. Así también la van a encontrar en la definición de la pregunta, ¿ya? Hay que diferenciar asimismo, hay que diferenciar una hernia encarcerada de una hernia estrangulada, ¿ya? Una hernia encarcerada va a ser aquella que compromete el tracto gastrointestinal, o sea que el paciente va a estar con vómitos, va a tener va a estar con dolor, va a estar con una obstrucción, ¿ya? ¿Correcto? Esa es una hernia encarcerada, la tenemos, las hernias encarceradas. Pero cuando esta hernia encarcerada no la solucionamos a tiempo, puede pasar de una hernia encarcerada a una hernia estrangulada, generalmente 6 horas, ¿ya? ¿Ya? ¿Y por qué pasa de esto a esto? Porque además, cuando está comprimida, así en un anillo, como ven acá, de manera mucho tiempo, en primer lugar, al comprimirse, esto se va a llenar de líquido, ¿verdad? Las asas, las paredes intestinales se van a edematizar. Entonces, todo esto va a aumentar y los vasos se van a encontrar presionados. Y al encontrarse presionados los vasos sanguíneos del mesenterio, ¿qué va a pasar? Se va a isquemizar y se va a necrosar. Entonces da lugar a una hernia estrangulada. Y esto obviamente es muy, muy urgente porque si esto se perfora o si está muerto ya, ¿qué va a pasar? Hay que resecar el intestino. Ya la cirugía se complica, ojo. La mayor causa, nosotros operamos las hernias de emergencia no por estranguladas. La mayoría de las veces la operamos, ¿por qué? Porque están encarceradas. Esta es la indicación más frecuente de cirugía de emergencia, ¿ya? Cirugía de emergencia. Obviamente las estranguladas también son indicación, pero obviamente los cirujanos no esperan llegar a esto para operar. Nosotros lo operamos acá, encarceradas, ojo, ¿ya? Luego tenemos la definición de hernia coercible e incoercible, ¿ya? Coercible quiere decir que la hernia va a salir va a salir del abdomen, pero una la puede corregir. Ambas son hernias reducibles, ya reducibles, ojo. Uno la reduce al abdomen, ¿ya? Y el paciente literalmente un rato está bien, vuelta se va, no sé, va a cargar algo, carga peso y ¡fum! Se sale la hernia, ¿ya? Si bien es cierto, la podemos corregir, pero vuelve a salir, ojo. En cambio, la incoercible, uno la corrige, la puede meter con su mano a la hernia hacia adentro del abdomen, pero apenas tú sacas tu mano y el paciente, por ejemplo, tose o camina, ¡fum! Se vuelve a salir la hernia. Eso es incoercible. Cuando al mínimo esfuerzo, ¿verdad? O movimiento, la hernia vuelve a salir. En cambio, la coercible sí necesita un esfuerzo considerable. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ya? Las hernias deslizadas son aquellas hernias que dentro de la pared, ¿se acuerdan que teníamos, las hernias tienen componentes, el anillo, la pared y el saco? Perdón, el anillo, el saco y el contenido, ¿ya? Dentro del saco herniario, en las hernias deslizadas, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la pared de un órgano, ya la pared de un órgano, ¿ya? Ojo, generalmente la pared del órgano afectado es que generalmente es la vejiga, ¿ya? La vejiga, acuérdense, en hernias deslizadas, que generalmente son las directas, ¿ya? O que fluyen por las directas, tenemos que a la vejiga, a la cabeza, tenemos también al ciego y también tenemos al sigmoides, ¿ya? Al sigmoides. Acuérdense de eso porque es motivo de pregunta, ¿ya? Y acuérdense que cuando hablamos de hernias deslizadas, ¿correcto? Ven acá, miren, ubíquense acá, ¿dónde está? Ya. Las hernias deslizadas también son clasificadas generalmente como hernias tipo 3B, o 3B. También eso es importante porque por ahí a veces caen en la pregunta, ha venido esa pregunta en residentado médico, ¿ya? Bueno, entonces ya sabemos los componentes de una hernia, ¿verdad? Los componentes de una hernia es el anillo, ¿ya? El anillo, el saco y el contenido, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces, las hernias inguinales indirectas y las hernias inguinales directas van a ser tratadas de diferente forma en relación a sus componentes, ¿ya?
En relación al saco, las hernias inguinales indirectas, vamos a hacer que con el saco de estas hernias lo vamos a abrir, ¿ya? Abrimos el saco, aperturamos el saco y además vamos a resecar el saco, ojo, vamos a resecar el saco, ¿ya? Y vamos a ligar el saco en la base, ya si quieren completarlo, ligar el saco en la base, eso es lo que se hace, ligar el saco en la base, ¿correcto? En cambio, en las hernias inguinales indirectas no se abre el saco, ojo, no se abre, ¿correcto? Solamente se va a invaginar, ya, se va a invaginar, tampoco se reseca, ojo, ¿ya? ¿Por qué en hernias inguinales directas no tocamos el saco? Porque habíamos dicho que las hernias inguinales directas pueden ser deslizadas, o sea, como parte de ese saco puede haber la pared de un órgano. Imagínense que está la pared de la vejiga ahí, la pared del ciego, o la pared del sigmoides, y nosotros abrimos. ¿Qué vamos a coaccionar? Abrir la vejiga, abrir el ciego, abrir el sigmoides. Entonces, para evitar esas lesiones, ¿qué hacemos? Solamente invaginamos el saco, ¿ya? Invaginamos. Ojo, ¿ya? Entonces, debemos recordar que la hernia inguinal indirecta se forma de manera congénita por persistencia del conducto peritoneo vaginal, ¿verdad? Entonces, debido a eso, el problema no es tanto en la pared, ¿ya? En cambio, en la hernia inguinal directa, ¿qué tenemos? Un problema de debilidad de la pared, ¿verdad? De debilidad de la pared. Como está débil la pared posterior, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer en este tipo de hernias? La vamos a reforzar, ¿ya? Se coloca una sutura y se imbrinca un tejido sobre otro, ¿ya? Entonces, reforzamos la pared en las hernias inguinales directas, ¿ya? El uso de malla, en ambas colocamos malla, ojo, tanto en hernias inguinales indirectas como en hernias inguinales directas, ¿ya? En ambas se colocan malla, ojo. Cuando uno coloca malla, utiliza el término de hernioplastía, ¿ya? Hernioplastía es igual de frente a colocar malla. Herniografía quiere decir que uno no coloca malla, ¿ya? Eso también tienen que saberlo. Tenemos la técnica del Lichtenstein. La técnica del Lichtenstein es fácil, la que se usa con mayor frecuencia de todas, ¿ya? La que generalmente los cirujanos hacemos con mucha frecuencia, porque es barata, es efectiva, ya, es efectiva, muy, muy efectiva en realidad, ya, y además no es tan complicada en realidad, cuando uno conoce muy bien la anatomía, ya. Correcto, entonces la técnica del Lichtenstein es una técnica convencional, ya, o sea, una cirugía abierta, es de abordaje anterior, ¿por qué? Porque uno aborda la hernia por la parte anterior y uno coloca la malla, como vemos acá, sobre el espacio preaponeurótico, o sea, encima de la aponeurosis, encima de la fascia, ¿ya? Es intención porque usa una malla, esta malla es de polipropileno, ojo que la malla de polipropileno es irreabsorbible, nunca se va a reabsorber, toda la vida va a estar con el paciente. Lo que sí puede encogerse en su tamaño, ¿ya? Pero absorberse nunca, ojo, ¿ya? Se fija a 3 niveles esta malla, a nivel del pubis, a nivel del tendón conjunto y a nivel del ligamento inguinal. Su recidiva es muy baja, hablamos del 1% del recidiva, ¿ya? Ojo. Hay una técnica que es la técnica de Schuldeis, ¿ya? La técnica de Schuldeis, ¿ya? La técnica de Schuldeis no utiliza malla, ojo, pero también tiene una recidiva equiparable a la técnica de Lichtenstein, más o menos del 1%, pero ojo, la técnica de Schuldeis es solamente para pacientes prácticamente delgados, ya para pacientes jóvenes, entonces es una técnica que tiene, que escoge muy bien a sus pacientes, debido a que escoge muy bien a sus pacientes, ya, su recidiva es muy, muy baja. La técnica de Schuldeis consiste en ¿qué? En suturar un tejido sobre otro, en 4 líneas de sutura, ya, pero no utiliza malla, ya, es también motivo de pregunta, ya. Complicaciones de las reparaciones de las hernias. Dentro de las complicaciones tenemos complicaciones crónicas, ¿ya? Las complicaciones crónicas, la más frecuente es el dolor inguinal crónico, ¿ya? El dolor inguinal crónico. Generalmente se debe a lesión de ¿qué nervio? Habíamos dicho que el nervio que se lesiona con mayor frecuencia es el nervio ilioinguinal, ¿ya? Ilioinguinal o abdomen genital menor, ¿ya? Asimismo tenemos las complicaciones posoperatorias inmediatas, ya las complicaciones posoperatorias inmediatas tenemos básicamente a la cabeza los hematomas, ya los hematomas, pero ojo, también tenemos seromas, ya, acá tenemos hematomas, ya, hematomas y seromas. Los hematomas son ligeramente más frecuentes que los seromas. Tanto hematoma como seroma es obviamente, hematoma es un contenido de sangre, ya, y seroma es un contenido de linfa.
Ninguna de las dos se encuentra infectada, ¿ya? Ninguna de las dos se encuentra infectada. Al no encontrarse infectadas, pueden ser manejadas médicamente, sin embargo, causan dolor. Por eso, muchas veces hay que aspirar su contenido, como vemos acá, con una jeringuita, ¿ya? Recuerden que en una herida infectada se abre la herida, ¿ya? Porque está infectada. En cambio, en una complicación tipo hematoma o seroma no es necesario abrir la herida, solamente se puede aspirar, como ven acá, tal vez guiado por una ecografía, o si no, a veces lo hacemos así nomás al tacto, ¿ya? Porque más o menos uno ya cuando tiene manejo de este tipo de patologías, uno ya conoce cuándo tiene un seroma el paciente, cuándo tiene un hematoma, ¿ya? Bueno, ¿podría quedarse estéril el paciente? Claro que sí, si le cortas los dos conductos deferentes también, ya en una reparación bilateral de las hernias, ¿ya? Acá vamos a hablar un poco de la técnica de Bassini y la técnica de McVeigh, ¿ya? La técnica de Bassini, ya que ya la habíamos visto, ¿qué hace la técnica de Bassini? Ambas son técnicas ya convencionales, abiertas, de abordaje anterior, de abordaje anterior, y donde se coloca la malla sobre la aponeurosis, o técnicas aponeuróticas, ¿ya? ¿Ya? Preaponeuróticas, esto es lo mismo, ¿ya? ¿Correcto? La diferencia va a radicar ambas son contención, ojo, ¿por qué? Porque no utilizan malla, ¿ya? La diferencia va a radicar, como lo habíamos visto, por cómo fijamos el tendón conjunto y hacia dónde lo fijamos, ¿ya? En la técnica de Bassini vamos a fijar el tendón conjunto hacia dónde, hacia el ligamento inguinal, ¿ya? En cambio, en la técnica de McVeigh fijamos el tendón conjunto al ligamento de Cooper, ¿ya? Ligamento de Cooper. Es por eso que la técnica de Bassini es útil ¿en qué? Es útil en hernias solamente inguinales. En cambio, la técnica de McVeigh es útil en hernias inguinales y en hernias crurales, ¿ya? En hernias crurales. Ojo, esto es importante, ¿ya? Esto es importante, ¿ya? Entonces, cuando uno hace la técnica de McVeigh, cuando une el ligamento, el tendón conjunto al ligamento de Cooper, ya va a tratar ambas hernias, inguinales como crurales. Las recidivas son en alrededor del 5 al 10 hasta el 15% se reportan, ¿ya? Entonces, tiene una recidiva bastante alta en realidad. Por eso, generalmente uno no utiliza este tipo de cirugías, ese tipo de técnicas, ¿ya? Generalmente uno prefiere hacer técnicas como ¿qué? Como Bassini, por ejemplo, ¿ya? Como Lichtenstein, por ejemplo. ¿Cuándo utilizar Bassini o cuándo utilizar McVeigh? La utilizamos generalmente cuando operamos hernias, a veces de emergencia, ¿ya? Ahí sí, a veces utilizamos. ¿Por qué? Porque en una hernia de emergencia, cuando operamos hernias de emergencia, a veces tenemos heridas contaminadas, ¿ya? A veces tenemos perforaciones intestinales, a veces encarcera el epiplon, ¿verdad? Y tenemos un poco de pus. Entonces, podría haber colecciones ahí y uno no puede colocar una malla donde hay contaminación. Por eso en cirugías de emergencias a veces hacemos uso de este tipo de técnicas, ¿ya? Eso es importante también. Acá tenemos el dibujo del tratamiento de Bassini. ¿Ven cómo unen el tendón conjunto hacia el ligamento, ¿ya? Hacia el ligamento ilioinguinal? Y acá el de Cooper, cómo unimos el tendón conjunto hacia el ligamento iliopectíneo, ¿verdad? Iliopectíneo. Luego tenemos las técnicas preperitoneales, pero por cirugía abierta, ¿ya? En relación a las técnicas preperitoneales por cirugía abierta, tenemos la técnica de Nyhus y la técnica de Stoppa, ¿ya? La técnica de Nyhus es una técnica convencional de abordaje posterior preperitoneal. ¿Qué quiere decir? Que vamos a colocar la malla a nivel del espacio preperitoneal, ¿ya? Ojo. Son sin tensión porque usan malla. La malla se va a colocar al nivel del espacio preinguinal, preperitoneal, conocido como espacio de Bogors, ¿ya? Es útil en hernias inguinales solamente unilaterales, porque solamente vamos a tratar un lado o una zona inguinal de un solo lado. En cambio, la técnica de Stoppa, ya, es una técnica convencional, también es de abordaje posterior, coloca la malla en el espacio preperitoneal, ya, sin tensión porque usa malla, pero va a colocar una malla muy grande, con el objetivo de ¿qué? De tratar hernias inguinales bilaterales, ¿ya? Y la malla se va a colocar a nivel del espacio de Bogros de un lado, que es el espacio preinguinal preperitoneal, en el espacio de Retzius, que es el espacio preperitoneal prevesical, o sea, antes de la vejiga, y el espacio de Bogros del otro lado. O sea, es una malla bien grande, con el objetivo de tapar ambas hernias.
Ojo, ¿ya? Sin embargo, ojo, las hernias inguinales bilaterales también se pueden tratar con técnica de Lichtenstein bilateral. O sea, puedo operar de un lado con Lichtenstein y también el otro lado también opero con Lichtenstein, ¿ya? Depende del gusto del cirujano en realidad, no tiene ningún problema. O sea, no hay diferencias en las dos técnicas, ¿ya? Ojo. Entonces, hernias inguinales bilaterales pueden ser tratadas con estopa o con Lichtenstein bilateral. Como les gusta preguntar sobre estopa, deben marcar estopa, ¿ya? Ojo. La técnica laparoscópica. La técnica laparoscópica es útil en hernias recidivadas y además en hernias bilaterales, ¿ya? En hernias recidivadas y en hernias bilaterales. Ya tenemos dos tipos de técnicas laparoscópicas, básicamente. La técnica de TAP, que es la totalmente, ¿ya? La transabdominal preperitoneal, ¿ya? Y luego tenemos la técnica de TEP, que es la totalmente extraperitoneal, ¿ya? Ojo, la técnica de TAP, yo suelo realizar técnica de TAP más que TEP, ¿ya? La técnica de TAP, uno entra al abdomen como una laparoscopía común y corriente, como para operar una vesícula, como operar un apéndice vía laparoscópica, ¿ya? Entra al abdomen y desde el abdomen uno va a disecar el peritoneo, que ven acá, diseca el peritoneo, ¿ya? Y uno baja el peritoneo y en esa zona va a colocar uno una malla, ¿ya? Una malla. Y de esta manera uno cubre todo este orificio, ¿ya? Y ya no van a poder salir las hernias, ¿o? Ya no van a poder salir, porque van a encontrar una malla ahí evitando la salida, ¿o? Pero, como les había dicho, uno entra al abdomen. Como uno entra al abdomen, corremos un riesgo en la técnica transabdominal preperitoneal. El riesgo es que al entrar al abdomen podríamos ocasionar lesiones de vísceras, que también se puede ocasionar, ojo, en cirugía laparoscópica de vesícula, de apéndice, de lo que fuese, ¿ya? Pero, ojo, ¿y por qué hablo de lesiones de vísceras? Porque esa es la diferencia básicamente con la TEP. En la TEP uno no entra en el abdomen, es totalmente extraperitoneal. Lo que uno hace es a través generalmente del ombligo, o también se puede hacer en otra zona, que ya no es motivo de la charla, ¿ya? Se mete como ustedes ven acá, como un balón, y ese balón va a disecar el espacio preperitoneal, ¿ya? Preperitoneal. Y a este nivel vamos a colocar nosotros que la malla, pero ojo, sin entrar en el abdomen. Entonces, como no entramos en el abdomen, yo les pregunto, ¿existe riesgo de lesión de las vísceras? No, ¿verdad? Por eso se dice que la técnica de TEP es mejor que la técnica de TAP. Es como decir la mejor cirugía, ¿ya? ¿Ya? Pero obviamente es más costosa porque si lo hacemos como debe ser, como está descrito, utilizamos un balón, es una técnica laparoscópica, ¿verdad? Y también amerita mayor entrenamiento en este tipo de cirugías, ¿ya? Ojo, en este tipo de cirugías, ¿ya? Entonces, en teoría es mejor que la técnica de TAP, ¿ya? Sin embargo, nosotros mi equipo realizamos TAP con bastante frecuencia y nunca hemos tenido, la verdad, ningún problema, ¿ya? Pero eso es lo que dicen los libros y eso es lo que les pueden preguntar, ojo. La malla que usamos acá, ojo, también es malla de polipropileno, ¿ya? Malla de polipropileno, no vayan a pensar que es otro tipo de malla, ¿ya? Luego tenemos las hernias crurales, ¿ya? Las hernias crurales en mujeres, son más frecuentes en mujeres en relación con los varones, ¿ya? Es más frecuente en el lado derecho. La clínica, recuerden que las hernias crurales raramente causan dolor. Cuando se presentan, ya de frente se presentan como ¿qué? Como complicadas, con obstrucción intestinal. O sea, o encarceradas o estranguladas, ¿ya? O estranguladas. Se puede estrangular con mucha frecuencia, ¿debido a qué? A que los límites de la hernia crural son límites tendinosos, porque recuerden que la hernia crural por arriba tiene como límite el ligamento ilioinguinal y por debajo tiene el ligamento iliopectíneo. Entonces son límites muy fuertes, tendinosos, límites que no se pueden distender. Es por eso que cuando se sale algo ya no se vuelve a meter, ¿ya? Entonces, por eso se encarceran y se estrangulan con mayor frecuencia, ¿ya? Ojo, hay factores predisponentes en la mujer para que se formen las hernias crurales, como una pelvis más ancha, como ausencia de ganglio de Cloquet, y como una vena femoral más ancha también, ¿ya? Luego tenemos la eventración abdominal o hernia ventral. La diferencia de la eventración abdominal o hernia ventral es que esta se va a originar en un orificio artificial, en un orificio incisional, o sea, después de una cirugía. Debemos recordar que las incisiones que hacemos al paciente, tenemos dos tipos de incisiones, ¿verdad? Medianas o transversales. Debemos saber que las incisiones medianas son las que se van a eventrar con mayor facilidad, ¿ya?
son las que se van a eventrar con mayor facilidad. En cambio, las incisiones transversales, estas no se van a eventrar con tanta facilidad, ¿ya? Son más resistentes a la eventración. Ya eso también es pregunta de examen. En la reparación de las eventraciones abdominales también hay técnicas de cirugía abierta como técnicas laparoscópicas. Y también se coloca malla, ya también se coloca malla. Cuando uno opera una eventración, a veces se encuentra que orificios pequeños, de 2 centímetros, de centímetro y medio, sobre todo en las zonas inguinales, por ejemplo, después de una cirugía, perdón, en la zona umbilical, después de una cirugía laparoscópica, por ejemplo, podría encontrarse un anillo pequeño, pero alguna hernia. Entonces, cuando uno repara la eventración, al encontrar un anillo pequeño, uno podría decir, es un anillo pequeño, lo voy a suturar nada más, no le voy a colocar malla. ¿Ya? Entonces, esta decisión es causa de recidivas. Cuando uno no coloca mallas, es causa de recidivas. Es por eso que todo orificio mayor a 2 centímetros, sí o sí tiene que usarse una malla, si no va a recidivar. Es más, algunos dicen que todo orificio, así sea pequeñito de 1 centímetro, se tiene que colocar una malla, porque si no, la eventración, o sea, cuando tú la reparas, va a recidivar. Ojo, ¿ya? Va a recidivar. Eso es muy importante porque también ha venido en preguntas. Ojo. Ahora tenemos un resumen más o menos de lo que nos preguntan, ya, de los que nos preguntan en los exámenes, ya. Entonces, un resumen rápido. A ver, la hernia más frecuente en general es la hernia inguinal indirecta, ya. La hernia más frecuente en mujeres también es la inguinal indirecta, ojo, ya. La hernia más frecuente en mujeres que en varones es la hernia crural, ya. La hernia que se estrangula con mayor frecuencia también la crural o femoral. La hernia congénita, ¿cuál es? La indirecta por persistencia del conducto peritoneo vaginal o de niños de mujeres. Y la hernia del anciano, ¿cuál es? Es la hernia inguinal directa por debilidad de la fascia posterior, de la fascia transversal y de la pared posterior, ¿ya? La hernia que causa dolor crónico es la hernia epigástrica porque suele contener el epiplum, ¿ya? Y no causa obstrucción, sobre todo dolor, ¿ya? La hernia de Eritre contiene el divertículo de Meckel, ¿verdad? Y la hernia de Richter contiene la pared antimesentérica del intestino delgado generalmente. La hernia de Spiegel se encuentra en el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen o a nivel de la línea semilunar. La hernia de Amiens es una hernia inguinal que contiene el apéndice, una apendicitis aguda. Y la hernia de Garengot es una hernia crural que contiene, ¿qué? Una apendicitis aguda, ¿verdad? Esa es la diferencia entre Amiens y Garengot, ¿ya? La hernia de Petit es la hernia lumbar inferior y la hernia de Greenfield es la hernia lumbar superior, que ojo, es la más frecuente de todos, ¿ya? Que es la más frecuente de las hernias lumbares, ¿ya? Ojo.